Estimados estudiantes, les saluda el docente José Arquímedes Fernández Vázquez. A través del siguiente video vamos a tratar los puntos más importantes referentes a la teoría general del delito y la necesidad de esta. Vamos a establecer un poco el tratamiento doctrinario y jurisprudencial. Vamos a estudiar en esta sesión un poco lo correspondiente a la teoría general del delito y la necesidad de esta. Vamos a analizar en la misma los sistemas que han dado origen a todo un estudio doctrinario y normativo, resaltando por ejemplo el neocausalismo o causalismo valorativo, conocer las principales características del finalismo, también la escuela funcionalista y finalmente analizar un poco los sistemas tripartitos clásicos y bipartitos. Cuando estudiamos la teoría del delito, ven ustedes que la primera idea que debemos nosotros tener en cuenta es que consiste en un sistema que representa un conjunto ordenado de conocimientos. Pero ¿cuál es el objetivo de este conjunto ordenado de conocimientos? Cuando hablamos de un sistema, es que representa entonces este conjunto ordenado de conocimientos, pero que están enunciados. Estos enunciados lo vamos a advertir nosotros en la norma jurídica. Y para que tenga eficacia o efectividad, vamos a ver que esas conductas que son hipótesis, que son supuestos, tienen que ser necesariamente probados. Y cuando hablamos del tema probatorio, vamos a llegar aquí en el tema del derecho penal en establecer sus consecuencias. Eso nos ha dado al desarrollo de un conjunto de tendencias dogmáticas, donde vamos a ver cuál es la función que los sujetos o las personas van a tener en ese sistema. Entonces, en este aspecto vamos a abordar un poco las principales corrientes que han dado como consecuencia analizar la función de los sujetos, la función dogmática, teórica y las consecuencias jurídico-penales. Vean ustedes que los elementos de la teoría del delito van a resaltar varios, pero entre los principales es que se establece que el delito, ¿qué cosa es? Una conducta. Esa conducta entonces es una exteriorización ¿de qué? De un conjunto de elementos sociales. También algunos autores lo entienden, por ejemplo, como las modalidades que pueden establecer en la acción u omisión de una determinada conducta. Luego hablamos de la tipicidad. Cuando hablamos de tipicidad, vemos que tiene que estar previamente establecido o positivizado donde en una norma. Si bien es cierto, esta puede estar de carácter abstracto, ya el sujeto le dará contenido. La otra cuestión es la antijuricidad. Eso quiere decir que la conducta tenga un efecto negativo sobre un determinado bien jurídico protegido, como puede ser la vida, el cuerpo o la salud. Y finalmente hablamos de la culpabilidad, como es el reproche que hará la regulación o el Estado mediante la norma. Vamos a ver que aquí, por ejemplo, la mayoría de la doctrina moderna piensa que más allá que la pena sería una consecuencia de la teoría del delito. Bien. Vamos a hablar entonces un poco ya de los principales sistemas que ha dado origen al estudio de la teoría del delito. El primer sistema ha sido el sistema causalista. En este primer sistema causalista veremos nosotros, por ejemplo, que la sanción o la pena o el delito estará en función a cuáles fueron las causas, las motivaciones de una determinada conducta. Aquí esta conducta va a ser punible, va a ser sancionable en función a las causas, los efectos o las consecuencias que haya dado, por ejemplo, en un determinado hecho. ¿Cuál es la consecuencia en lo que decimos nosotros? En un bien jurídico protegido.
El neocausalismo, en cambio, se irá por otro enfoque, dirá, no solamente son cuestiones, no solo es la consecuencia misma, sino hay que tener en cuenta cuestiones valorativas. Cuando hablamos de finalismo, por ejemplo, aquí vamos a hablar que básicamente la sanción va a estar en función ¿a qué? A los fines de la pena. ¿Se acuerdan ustedes que los fines de la pena eran, por ejemplo, la resocialización, rehabilitación y reinserción del condenado? Vamos a ver que el funcionalismo, por ejemplo, lo que te evalúa aquí es qué función, qué rol desempeñamos todos en una determinada sociedad. Y en función a las funciones o al rol que uno tenga en la sociedad, es que tiene también ese rol de responsabilidades. Aquí mostramos, por ejemplo, el funcionalismo, un poco este cuadro nos va a ayudar a entender el proceso de surgimiento, cuáles son los principales postulados. Vean ustedes que como concepto principal vamos a encontrar el funcionalismo o el teleologismo, que habla, cuando hablamos de la finalidad teleológica, estimados estudiantes, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a cuál es el objeto, cuál es el fin de la norma, cuál es la intención de la norma. Ese es el postulado teleológico, por ejemplo. Y luego es que esa cuestión teleológica va a tener hincapié ¿dónde? En fundamentos político-criminales. Cuando hablamos de fundamentos político-criminales, son normas relacionadas ¿a qué? Al control de determinadas conductas, que el derecho penal los va a calificar o definir como delitos. Y luego habla de la cuestión criminal, que se refiere, por ejemplo, a las cuestiones netamente criminológicas o del perfil del delincuente. Entonces es importante, por ejemplo, que mediante esta corriente funcionalista que ha surgido efectivamente por los años 60, podamos estudiar un poco la dogmática penal, cuál es el rol del Estado de Derecho, el Estado social en el control de las políticas criminales. Otro sistema importante es el sistema clásico o tripartito, según, digamos, los autores que ustedes puedan revisar. Por ejemplo, uno de los principales autores lo encontramos a von Liszt, a Belling y a Radbruch, cuando sus principales características, por ejemplo, estudia la teoría del delito, concentrando a partir de tres categorías importantes: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Esa es un poco la teoría o la propuesta teórica de Belling. Para que una conducta, dice, califique como delito, primero tendrá que ser típica, o sea, tendrá que tener contenido normativo. 2, antijurídica, que esta conducta rompa el sistema normativo. Y 3, esta conducta típica y antijurídica debe tener una consecuencia, que es la culpabilidad o responsabilidad. Vean ustedes aquí que este sistema tiene características o contenidos netamente valorativos. Bueno, para ir cerrando un poco ya la teoría del delito, vamos a establecer algunas principales características de la misma. Primero, que vamos a ver que para calificar un delito en este sistema se entiende que es un sistema de hipótesis, o sea, de presupuestos, de supuestos, que los sujetos, al subsumir su conducta en la misma, se va a causar que sean responsables o punibles. Otra cuestión importante es que la doctrina mayoritaria entiende por delito a un acto típicamente antijurídico, imputable, culpable, punible o responsable. Vean ustedes que al definir de esa manera el delito, estamos ante una teoría tripartita de Belling que acabamos de detallar. Estimados estudiantes, espero que la sesión sea de provecho para ustedes, que pueda aclarar algunos puntos principales de la teoría del delito, y les recomiendo una vez más que revisen el material. Muy buena suerte.